Quizás lo hayas intentado todo: visualizaciones, afirmaciones, horas de trabajo duro, dedicación, esfuerzo, compromiso. Quizás hayas hecho listas, rituales, planes, promesas, y sin embargo, la abundancia sigue pareciendo un espejismo en el horizonte. Un sueño hermoso, pero que nunca se materializa del todo. Miras tu vida y sientes que algo no va del todo bien. Y lo más confuso es que sabes que la mereces. Te sientes valioso. Pero, ¿por qué entonces la prosperidad parece escabullirse? Según el Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, el 95% de nuestras elecciones, comportamientos y decisiones se basan en programas inconscientes instalados a los 7 años. Esto significa que incluso cuando afirmas conscientemente «quiero prosperar», tu cuerpo, tu vibración y tu campo energético podrían estar emitiendo otra frecuencia. Una frecuencia silenciosa de escasez heredada de quién te crió, de dónde vienes y de las historias que has escuchado una y otra vez. No es tu culpa, es solo un viejo patrón que se recicla día tras día. Sin que te des cuenta, tu cuerpo vibra según lo que le enseñaron a sentir. Se ha convertido en una antena de supervivencia, siempre alerta, siempre reprimiendo, siempre esperando la escasez, porque así aprendió a protegerse. Mientras tu mente consciente desea prosperidad, tu biología aún vibra escasez. Y no hay forma de manifestar verdadera abundancia desde un cuerpo en estado de lucha o huida. Joe Dispenza explica que nuestra realidad externa es un reflejo de la firma electromagnética de nuestro campo, y esta firma no se compone solo de nuestros pensamientos, sino de la coherencia entre lo que sentimos y lo que pretendemos. Si piensas, quiero el éxito, pero sientes miedo, inseguridad o inutilidad, el campo responde a lo que sientes, no a lo que piensas. Por eso tanta gente repite afirmaciones a diario, crea tableros de sueños, imagina casas, viajes, libertad financiera, pero sigue atrapada en los mismos patrones. No porque estén haciendo algo mal, sino porque su cuerpo emite una vibración contraria a su intención. Es como intentar sintonizar una emisora de radio de música clásica mientras el receptor sigue sintonizado con las noticias alarmistas. La música de la abundancia está en el aire, pero solo la escuchas cuando cambias tu frecuencia vibratoria. Este cambio no ocurre a la fuerza, no ocurre con prisas, no sucede por decreto. Comienza con una mirada sincera hacia tu interior. Empieza cuando dejas de intentar atraer y empiezas a sentir verdaderamente lo que aún vibra como una ausencia dentro de ti. No se trata de perseguir el dinero. Se trata de silenciar y darte cuenta de qué parte de ti aún no cree que merece ser sostenida por la vida. Y si empezaras a reprogramar esto ahora, no solo con palabras, sino con presencia, con conciencia, con verdadera emoción, porque no es lo que dices, sino lo que vibra tras lo que sientes. Y toda transformación comienza cuando te permites ver la raíz, no solo el fruto. Este viaje no se trata de magia, se trata de biología espiritual, se trata de ciencia aplicada al alma, y se trata de ti, reconectando con la verdad que siempre ha sido tuya. Naciste para prosperar, naciste para ser abundancia. Hay una vibración que actúa como un susurro invisible. No grita, no se impone, sino que moldea silenciosamente cada decisión, cada elección, cada resultado. Es el sentimiento de no merecer nada, una culpa sutil que se esconde tras el deseo de más, un pensamiento que dice, ¿de verdad puedo tener todo esto? A menudo esta vibración se origina mucho antes de nuestra conciencia adulta. Surge en miradas de desaprobación, en silencios que duelen más que las palabras, en frases sencillas como, ¿crees que eres mejor que los demás? O, quien tiene mucho pierde lo importante. Estos recuerdos que parecen olvidados permanecen vivos, se graban no solo en la mente, sino también en el cuerpo. Joe Dispenza habla de cómo nos volvemos adictos a los estados emocionales. Ansiedad, escasez, miedo. No son solo emociones, sino sustancias químicas que se repiten en el cuerpo durante años. El sistema nervioso se acostumbra a la supervivencia, incluso cuando el peligro ha pasado. Y lo más difícil es que cuanto más quieres cambiar, más se resisten estas emociones, porque se han asociado con tu seguridad. La riqueza no es solo lo que posees, es cuán digno te sientes de recibir. Es cuán profundamente crees que puedes nutrirte de la vida, sin culpa, sin presión, sin vigilancia. Muchos dicen desear prosperidad, pero vibran con moderación. Sienten que necesitan disculparse por querer más, y esta desconexión entre el deseo y el sentimiento genera un conflicto interno, un bloqueo energético, una vibración que repele precisamente lo que uno intenta atraer.
La raíz de esta frecuencia reside en la tierra de la abnegación. Es como un árbol plantado en tierra seca, que intenta dar fruto sin haber recibido suficiente agua. Puedes mirar afuera, intentar mejorar las ramas, podar las hojas, embellecer la apariencia, pero si la raíz está desnutrida, nada florecerá. Y esta raíz emocional a menudo se ha nutrido de años de pequeños sacrificios, de sentimientos reprimidos, de necesidades ignoradas. Cuando te acostumbras a no priorizarte, empiezas a creer que no mereces que la vida te cuide. Este es el código silencioso de la escasez. No se refleja en los extractos bancarios ni en las facturas. Se revela en la opresión en el pecho al pensar en recibir, en la autocrítica al permitirte descansar, en la constante comparación con quienes ya lo han logrado. La verdadera prosperidad comienza cuando reconoces esta frecuencia, no con juicio, sino con presencia, cuando dejas de intentar solucionar la carencia externa y empiezas a cultivar tu valor interior, porque lo que no te permites sentir, tampoco podrás sostenerlo. Y el universo, como campo de inteligencia vibracional pura, responde no a lo que pides, sino a lo que te permites encarnar. A veces, lo que bloquea la manifestación no es la ausencia de deseo, sino la prisa por verlo hecho realidad. Una prisa que no es solo agitación, sino una angustia silenciosa disfrazada de productividad. Sientes que tiene que suceder ya, que no puede esperar, que ya te has esforzado demasiado, y que si no sucede ahora, podría no volver a suceder. Esta urgencia, aunque aparentemente natural, en realidad revela una profunda desconfianza, la sospecha de que quizá no funcione, de que quizá una vez más el universo te defraude. Este estado interno crea una paradoja vibratoria. Mientras la mente declara confío, el cuerpo vibra con tensión, vibra con miedo, vibra con necesidad, y el campo energético sensible e inteligente responde a esta frecuencia como un mensaje de escasez. Joe Dispenza y Bruce Lipton explican, cada uno a su manera, que el estrés emocional, incluso el que se disfraza de entusiasmo, activa el modo de supervivencia del cuerpo, y cuando el cuerpo está en modo de supervivencia, desactiva el modo creativo. Porque no hay forma de crear cuando todo en tu interior intenta protegerse. La ansiedad por la manifestación, por lo tanto, no acelera el proceso. Lo bloquea, porque centra tu atención en la ausencia de lo que aún no ha llegado, en lugar de en la vibración de lo que ya existe en potencia. Cuanto más observas lo que aún falta, más emites la frecuencia de la carencia, y el universo, como un espejo cuántico, no juzga, simplemente refleja. Te devuelve lo que vibras, no lo que pides. La urgencia por cosechar suele ser la confirmación inconsciente de que aún no crees en la semilla. Plantas, pero dudas. Deseas, pero te saboteas. Visualizas, pero no sustentas. Y esta inestabilidad emocional envía señales confusas al campo. No por malicia, sino por miedo. Miedo a la frustración. Miedo a soñar demasiado. Miedo a la decepción una vez más. Es como alguien que planta una semilla y cada día excava la tierra para ver si ha brotado. La tierra, entonces, nunca tiene tiempo para echar raíces. La planta necesita tiempo. Necesitas confianza. Necesitas espacio. La manifestación también. Requiere una especie de relajación vibratoria que surge de la certeza interior. No de la certeza racional, sino de la convicción silenciosa de quien ya se siente completo, incluso antes de tenerlo. Manifestar no se trata de perseguir, se trata de sintonizar, se trata de descansar en la vibración de lo que ya es real, aunque aún sea invisible. Se trata de soltar el control sobre el cuándo y el cómo, y sumergirse en el por qué, porque es este por qué el que sustenta la fe cuando los ojos aún no ven nada. La manifestación más poderosa no nace de la urgencia, nace de la rendición, y esta rendición no es pasividad, sino madurez vibratoria. Es cuando el corazón dice, con serenidad, ya soy lo que elegí vivir, y por eso el universo me reconoce. Hay un límite invisible que siempre parece limitar tu crecimiento. Una sensación de techo, una barrera silenciosa que impide que la abundancia se vuelva continua, estable y verdadera. Y a menudo, esta barrera no reside en el mundo exterior, sino en las creencias profundamente arraigadas que se han transmitido a través de la herencia emocional, familiar y cultural. Creencias que se manifiestan no solo en pensamientos, sino también en acciones sutiles, en la incomodidad silenciosa ante la prosperidad, en sabotajes inconscientes a la posibilidad de recibir más. Frases como el dinero cambia a las personas, quien tiene demasiado pierde lo esencial, la espiritualidad no se mezcla con la riqueza, lo que fácil viene, fácil se va.
se han dicho y repetido durante décadas. Fueron asimiladas por corazones sensibles, a menudo aún en desarrollo, que aprendieron a asociar la seguridad con la modestia, el valor con la dificultad y la aceptación con la escasez. Bruce Lipton nos recuerda que el entorno en el que crecemos moldea nuestra biología y percepción. Esto significa que, incluso sin quererlo, cargamos con patrones que no nos pertenecen. Son códigos antiguos, son memorias colectivas que se repiten en forma de verdades absolutas. Estos arquetipos crean una disonancia interna. Por un lado, el deseo genuino de prosperar. Por otro, la lealtad inconsciente a una identidad de escasez. El miedo a ser rechazado por crecer. La culpa por sobrepasar límites que tu familia nunca sobrepasó. La sensación de que, al lograr más, estarías traicionando a quienes te enseñaron a vivir con menos. Estas emociones no se reflejan en las hojas de cálculo financieras, pero actúan como fuerzas sutiles que influyen en las decisiones, sabotean las oportunidades y minan la estabilidad. Por eso, a menudo, incluso cuando ganas más, algo sucede y el dinero se te escapa, porque no se trata solo de ganarlo, sino de dejar que permanezca, de sostener vibracionalmente lo que deseas. Y sostenerlo requiere una nueva identidad, una nueva visión de ti mismo, una nueva relación con el valor personal. Aunque te veas como alguien que tiene que ganárselo cada día, el campo interpreta que nada puede ser constante, que todo depende del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha. Pero hay un arquetipo más profundo, olvidado y latente dentro de ti, el arquetipo del sirviente abundante, aquel que comprende que la verdadera espiritualidad no reside en la negación de la materia, sino en la integración consciente con ella, aquel que comprende que el dinero, guiado por el corazón, se convierte en una extensión de la luz, un puente entre lo interno y lo que se manifiesta en el mundo. Y que permitirse prosperar también es una forma de servicio. Repasar lo que se decía sobre el dinero en la infancia es clave. Escuchar con presencia y sin juzgar las frases que se asimilaron sin filtro, porque en ellas reside el código de los límites y también la posibilidad de liberación. No negar los orígenes, sino trascenderlos. Honrar a quienes nos antecedieron sin repetir el mismo dolor. Reescribir la historia vibracional que aún resuena en tu interior, porque la abundancia no es una transgresión, es una reconciliación con todo lo que, en esencia, ya eres. Hay momentos en los que parece que estamos en sintonía con la abundancia. Las redes sociales muestran imágenes de éxito, frases de gratitud y rutinas inspiradoras. La mente nos dice que todo está bien, las apariencias nos dicen que todo fluye, pero en el fondo algo aún pesa. Una tensión silenciosa en el pecho, una comparación constante, una sutil pero constante carga de que ya deberías haber llegado, que estás atrasado, que te estás quedando atrás. Y este sentimiento, incluso oculto bajo una capa de positividad, delata un dolor invisible, el dolor de no sentirte aún en paz contigo mismo. Hay una forma de espiritualidad que, sin darnos cuenta, se convierte en una armadura, en un mecanismo de defensa. En lugar de un espacio para la verdad, se convierte en un intento de controlar lo incontrolable, enmascarar la inseguridad con afirmaciones, reprimir el miedo con gratitud performativa, intentar atraer lo que se desea huyendo de lo que se siente. Y en este intento de aparentar bondad, se pierde la conexión con la abundancia, porque la verdadera abundancia no nace de la imagen, nace de la coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y experimentas está desalineado, el campo responde a esta incoherencia. Puedes repetir palabras hermosas, pero si tu cuerpo vibra de desesperación, se convierte en el canal de la manifestación, porque, como enseñan Bruce Lipton y Joe Dispenza, es el estado emocional, no el lenguaje racional, lo que programa la biología y la realidad. El universo responde a lo que late en tu interior, no a lo que se dice externamente. La búsqueda frenética de herramientas espirituales también puede ser una forma de escape, de ilusión, como si una nueva técnica fuera la clave perdida, como si una nueva práctica pudiera borrar mágicamente un dolor profundo. Pero no hay sanación con prisa, no hay verdad en las apariencias. La verdadera espiritualidad no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se siente en silencio, cuando nadie mira. Es en este silencio donde reside la conexión más poderosa con la abundancia. Una conexión que no depende ni de pruebas ni de aplausos, solo de la presencia. Imagina una copa dorada por fuera, pero vacía por dentro, hermosa, brillante, admirada, pero hueca. Esta es la abundancia que se basa únicamente en el rendimiento. Brilla, pero no se sostiene. Aparece, pero no nutre, porque lo que nutre es la verdad. La verdad de quienes se permiten sentir miedo, inseguridad y duda sin abandonarse, de quienes abrazan la imperfección, de quienes entienden que la prosperidad no requiere perfección espiritual, sino coherencia emocional, y que el dinero, cuando llega sin esta base, no llena el vacío, solo lo disimula por un tiempo.
La verdadera abundancia es silenciosa. Se siente antes de demostrarse. Comienza cuando ya no necesitas demostrar nada, ni al mundo ni a ti mismo, porque ya has comprendido que la prosperidad más poderosa surge de la paz interior. Lo que necesita cambiar no siempre es lo externo. A veces, la clave reside en cómo te sientes ante lo que experimentas, en cómo reacciona tu cuerpo a las posibilidades, en la vibración que precede a la elección. Porque no basta con pensar diferente, hay que sentir diferente. Y para sentir diferente hay que superar capas de condicionamiento, capas de defensa, capas de protección emocional que se han construido a lo largo de los años, como escudos invisibles. La primera capa es el reconocimiento. Identificar el patrón emocional que ha estado controlando tu vibración. Ansiedad, culpa, miedo. Emociones que se han vuelto habituales, pero que no representan tu verdad más profunda. Simplemente reflejan el entorno en el que has aprendido a sobrevivir. No son tu esencia, son recuerdos emocionales, marcas del tiempo. Y mientras estas emociones sean el telón de fondo de tu día, cualquier intención de abundancia se verá atenuada por esta base energética. El primer paso, por lo tanto, no es rechazar lo que sientes, sino arrojar luz sobre lo que operaba en la oscuridad. La segunda capa es la transmutación. Una vez que reconoces el patrón, no hay necesidad de luchar contra él. Necesitas cambiar tu cuerpo a un nuevo estado emocional, y uno de los más poderosos es la gratitud encarnada. No la gratitud ensayada y repetida como un mantra vacío, sino la gratitud que se siente en el cuerpo, como una ligera brisa que roza el pecho. Una gratitud que no necesita razón, sino que surge de la decisión de respirar más profundamente, de descansar en el ahora, de encontrar la belleza incluso en lo que aún está incompleto. Este estado emocional es un puente vibratorio. Crea espacio para que nuevas realidades comiencen a manifestarse. La tercera capa es la repetición simbólica con emoción real. Visualiza con calidez interior. No solo con imágenes mentales, siente como si ya lo estuvieras viviendo. La mente por sí sola no tiene el poder de crear una nueva realidad. Necesita la emoción como combustible. Bruce Lipton nos recuerda que es la combinación de repetición y emoción la que reprograma la biología. Cuando visualizas lo que deseas cada día durante unos minutos, pero lo haces con presencia, con verdad, con emoción encarnada, tu campo energético comienza a cambiar. El cerebro crea nuevas conexiones, el cuerpo se adapta a nuevas sustancias químicas y el universo comienza a responder de manera diferente. 5 minutos por la mañana pueden ser suficientes para comenzar esta transformación. Pero no se trata de tiempo, se trata de calidad vibracional, de intención sentida, de coherencia emocional. Cada día le enseñas a tu cuerpo cómo es vivir en abundancia incluso antes de que se manifieste. Y cuando se convierte en un hábito, no en una obligación, sino en una reconexión, ya no necesitas perseguirlo. La vibración correcta comienza a atraer lo que resuena, porque has dejado de ser quien deseas y te has convertido en quien ya eres. La naturaleza no tiene prisa, florece cuando es el momento, brota cuando hay espacio, da fruto cuando la tierra ha madurado en su interior, e incluso cuando todo parece quieto, silencioso, en pausa. Hay un ciclo invisible que se cumple. Lo mismo ocurre con la manifestación vibracional. No se impone, no se anticipa, sigue un ritmo que no es el del reloj, sino el del alma. Algunas personas confunden la fe con la urgencia, pero la fe no es apresurarse. La fe es descansar en el momento oportuno. Es confiar en que la vida sabe el momento exacto para que florezca lo que ya has plantado con intención. Cuando exiges que algo suceda rápido, te desconectas inconscientemente de la frecuencia de la confianza. Greg Braden nos muestra que el universo responde a tu estado interior, no a tu ansiedad por el calendario. Lo que hace que la semilla florezca no es la presión, sino el cuidado silencioso, la calidez de la tierra, la paciencia del tiempo, la vibración adecuada. Forzar la cosecha es una falta de respeto vibracional, no porque el universo castigue, sino porque es sensible. Escucha la vibración que hay detrás de tu petición. Y si la petición surge de la prisa, la desconfianza o el miedo a que no habrá tiempo suficiente, el campo interpreta que aún no estás listo para sostener lo que deseas. Porque no basta con recibir, debes sostener. Debes madurar internamente para que lo que llega encuentre espacio para permanecer. Sembramos con intención, pero cosechamos con madurez emocional. Y esta madurez no es un punto de llegada, es un estado de presencia. Es cuando dejamos de observar el tiempo y comenzamos a vivir plenamente el presente. La cosecha vibracional llega cuando el ser se alinea con el flujo de la vida, cuando ya no hay urgencia por recibir, porque ya vivimos en la frecuencia de alguien que sabe lo inevitable, no a través del control, sino a través de la sintonía. Piensa en un árbol que da fruto cada año. No se apresura, no se compara, no se culpa por no haber florecido aún. Simplemente confía en el ciclo.
Confía en la raíz, confía en el sol que aún saldrá, porque sabe que el tiempo de la flor es el mismo tiempo de la espera, y que la cosecha no es una recompensa, es una consecuencia. La verdadera abundancia nace de esta confianza. Llega cuando dejas de tratar al tiempo como un enemigo y empiezas a verlo como un aliado, como tierra fértil donde todo lo tuyo ya germina, aunque aún no lo veas, porque la vibración precede a la forma. Y el tiempo solo espera a que te alinees internamente con lo que ya es tuyo por derecho vibracional. Mucha gente cree que vivir en la escasez es una condición visible, vinculada únicamente a la falta de recursos, pero la verdadera escasez no reside en lo que falta en el exterior, está en lo que se teme perder en el interior. Hay quienes ganan bien, viven cómodamente, tienen seguridad material y aún así viven en constante vigilancia. Miedo a la pérdida, miedo a no ser suficiente, miedo a que algo salga mal y todo se derrumbe. Es una escasez disfrazada de control, una tensión que se ha vuelto habitual y que poco a poco mina la fluidez de la vida. Este tipo de escasez es sutil, no grita, se manifiesta en pequeños gestos, en la necesidad de compararse constantemente con los demás, en la dificultad de relajarse sin culpa, en la sensación de que aún no es suficiente, de que siempre falta algo, de que uno aún no ha llegado a donde debería estar. Es como un ruido de fondo que acompaña cada logro y que impide que el cuerpo se entregue verdaderamente a la experiencia de recibir. Vivir con miedo a la pérdida es vivir en conflicto con la abundancia, porque la abundancia no se trata de acumular, se trata de circular, se trata de confiar en el fluir de la vida. Y donde hay acumulación sin fluidez, hay estancamiento energético, hay contención emocional. Bruce Lipton nos recuerda que nuestro entorno interno moldea nuestra biología, y esto incluye cómo experimentamos el dinero. Cuando se asocia con tensión, vigilancia o culpa, el cuerpo interpreta la riqueza como peligro, que tener más requiere más esfuerzo, que mantener es más importante que fluir. Pero la vida no es una caja fuerte que se pueda cerrar con llave, es un río. Y los ríos que no se mueven se pudren. El agua estancada no nutre, pesa. También lo es el dinero que no circula conscientemente. Se convierte en una carga, un miedo, una prisión invisible. Y el antídoto contra esto no es la irresponsabilidad, es la generosidad. Pero no la generosidad impuesta que nace de la culpa o la obligación moral. Es una generosidad vibratoria, espontánea y alineada. Un gesto de confianza en el fluir de la vida. Cuando compartes, aunque sea un poco, con presencia, con intención, con verdad, envías un mensaje al universo. Confío en que hay más de donde vino eso. Confío en que no necesito reprimirlo todo. Confío en que puedo fluir. Y en ese gesto el cuerpo se relaja, el alma se alinea y el campo responde. Porque la verdadera abundancia no se mide por lo que acumulas, sino por lo que eres capaz de liberar, sin miedo, con conciencia, con paz. Siento una inquietud que me corroe, una mente que da vueltas sin parar, intentando comprender el cómo. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo lo mantendré? ¿Cómo lo pagaré? ¿Cómo saldré de esta situación? Este cómo no es solo una pregunta, es una prisión. Es donde se refugia la ansiedad financiera. Y esta ansiedad no nace del valor en sí, sino de la sensación de que la vida está fuera de control, de que algo importante depende de factores externos, impredecibles e inestables. Cuando la mente se fija en el cómo, pierde de vista el por qué. Y es en el por qué donde reside el poder de la transmutación, porque es el propósito el que eleva la vibración, el propósito que calma el cuerpo, el propósito que transforma el dinero de un problema a un puente. Cuando conectas tu deseo de prosperar con algo mayor, con una intención más profunda, verdadera y significativa, el campo que te rodea se transforma, no porque el dinero llegue más rápido, sino porque tu frecuencia deja de ser miedo y se convierte en contribución. Toda abundancia sostenible surge de una intención alineada, y esta intención no se revela en la urgencia de pagar las cuentas, sino en la pregunta silenciosa: ¿qué deseo expresar a través de mi prosperidad? ¿Qué quiero construir, nutrir, expandir? ¿Qué anhela mi corazón ofrecer al mundo cuando esté lleno? Estas preguntas no eliminan el miedo de inmediato, pero cambian el enfoque. Desvían la mente del reino de la escasez al reino del significado. La ansiedad financiera es un reflejo de un sistema emocional condicionado a asociar el dinero con la supervivencia. Pero cuando activas una intención superior, esta asociación comienza a disolverse. Dejas de vibrar en la carencia y empiezas a vibrar en la creación. Y en este nuevo espacio interior empiezan a surgir ideas. Aparecen soluciones inesperadas y el cuerpo, antes contraído, empieza a respirar de forma diferente, porque donde hay propósito, hay dirección, y donde hay dirección, hay energía. Una práctica que puede consolidar este proceso es escribir. Escribir no para explicar, sino para revelar. Poner en papel una carta a tu próspero futuro yo. No como alguien que pregunta,
sino como alguien que informa, como alguien que ya vive, como alguien que describe, con detalles sensoriales, cómo es la vida cotidiana de alguien que vive en paz con el dinero, que se siente seguro, que confía, que recibe, que comparte y que sabe en el fondo que prosperar es simplemente ser quien eres, sin miedo, sin prisas, sin culpa. Escribir no es una técnica, es una reconexión vibracional. Es un gesto de afecto hacia la versión de ti mismo que ya vibra en una frecuencia diferente. Y al escribir, envías un mensaje silencioso al campo. Recuerdo quién soy. Y en este recuerdo, la ansiedad empieza a dar paso a la intención. Porque cuando el corazón guía, la mente ya no necesita controlar. Descansa y todo empieza a alinearse. Durante más de una década buscó respuestas incansablemente. Tomó cursos de prosperidad, asistió a retiros, se sumergió en libros, técnicas y promesas. Visualizaba, daba gracias, encendía velas, repetía afirmaciones a diario con la esperanza de que, en algún momento, el flujo financiero se abriera. Pero lo que ocurría era siempre el mismo ciclo: ganancias esporádicas, pérdidas repentinas y la constante sensación de que algo mucho mayor le impedía prosperar. Era como si una barrera invisible la empujara hacia atrás cada vez que daba un paso adelante, hasta que un día, ante una profunda crisis emocional, decidió dejar de buscar más técnicas, dejar de buscar la respuesta en el exterior, y empezó a escuchar, en silencio y con sinceridad, lo que su cuerpo le había intentado decir durante años. Fue entonces cuando se dio cuenta. Su mayor prisión no era la falta de dinero, era una adicción emocional al rechazo. Creció en un entorno donde expresar su valor era peligroso, donde brillar era motivo de críticas, donde ser vista era sinónimo de exposición. Y la exposición significaba dolor. Así que, inconscientemente, se escondió, vibró con la invisibilidad. Y por mucho que quisiera prosperar, el campo interpretó: es peligroso hacerse notar. Esta conciencia fue como un portal. Por primera vez comprendió que la abundancia no llegaba porque la vibración del dolor seguía siendo más familiar que la del merecimiento. Se identificaba emocionalmente con la escasez. Era como si la carencia validara su historia, como si las dificultades fueran una forma de permanecer fiel al pasado. Y para liberarse, no bastaba con repetir nuevos pensamientos, tenía que liberar viejas emociones, tenía que aceptar la idea de que recibir no es egoísta, es conexión. A medida que empezó a cultivar el amor propio, no como un concepto, sino como una práctica diaria, algo empezó a cambiar. La prosperidad no llegó por arte de magia, llegó de forma constante. Empezaron a surgir pequeñas oportunidades. Se forjaron relaciones más sanas. El miedo a ser vista dio paso a una nueva seguridad interior. Empezó a reconocerse como alguien capaz de ocupar espacio, que podía expresar su valor, que podía ser reconocida, sin necesidad de encogerse, sin necesidad de disculparse por existir. Y lo más sorprendente fue que la abundancia no llegó con una nueva profesión ni con un cambio radical. Llegó con una transformación de su identidad vibratoria. Dejó de identificarse con el dolor. Y el campo respondió, porque el campo siempre responde, pero responde a lo verdadero, a lo estable, a lo que vibra con integridad. Finalmente comprendió que la abundancia no es algo que se logra, es algo que se permite, y para permitirla necesitas transformarte, convertirte en quien vibra como quien ya eres. Convertirte en quien vibra como quien ya está listo para ser visto, valorado y nutrido por la vida. No hay abundancia donde el miedo aún reina, y este miedo no siempre es evidente. A veces se presenta como prudencia, otras veces como modestia, como humildad forzada, como una cautela que, de hecho, aprisiona. Pero detrás de muchas decisiones se esconde el miedo a ser plenamente quien uno es, a ocupar espacio, a tener, a recibir, a ser completo. Y hasta que se reconoce este miedo, la abundancia no encuentra lugar donde morar. Bruce Lipton afirma: no eres víctima de tus genes, eres programable. Y eso incluye tus límites financieros, incluye tu ámbito de valía, incluye cómo te relacionas con lo que te pertenece por derecho, vibracionalmente. Pero cambiar esta programación requiere más que conocimiento. Requiere la disposición a ver lo oculto, la valentía de tocar el dolor antes de trascenderlo, la presencia para no huir más de ti mismo, porque solo en la verdad se produce la transformación. Neville Goddard nos recuerda que el puente entre el deseo y la manifestación no es el esfuerzo, es la emoción, es vivir como si ya fuera real, es sentir como alguien que ya posee, es habitar internamente la realidad que aún no ha aparecido en el exterior, porque el campo cuántico responde al estado del ser, no al estado de carencia, y este estado del ser es una elección diaria, una elección silenciosa, una elección que surge cuando te dices a ti mismo, sin promesas pero con convicción: ya no soy escasez disfrazada de humildad. Soy presencia en abundancia. La verdadera riqueza comienza cuando la identidad deja de ser carencia y se convierte en plenitud.
cuando dejas de buscar lo que falta y empiezas a reconocer lo que ya late en tu interior, porque el dinero, como todo en la vida, es solo un espejo, un reflejo de lo que crees ser. Y si aún parece escaso, quizás lo que realmente te falta es una conexión con tu verdad esencial, esa que no necesita demostrar nada, la que simplemente es. Así que quizás la pregunta más profunda no sea ¿cómo atraigo más?, sino más bien ¿qué dentro de mí aún cree que necesita la carencia para sentirse seguro? Porque mientras la ausencia forme parte de tu identidad, seguirá regresando. Y cuando la presencia se convierta en tu lugar natural, la abundancia dejará de ser una búsqueda y se convertirá en un reflejo inevitable. No viniste a este mundo a repetir patrones, viniste a reescribir. Y esta nueva escritura comienza en tu interior. Empieza con un nuevo código vibracional. Un código que no se basa en fórmulas mágicas, sino en la verdad. Un código que surge cuando ya no quieres atraer cosas, sino convertirte en alguien que ya vibra en coherencia con lo que elegiste vivir. Porque, al final, el universo no te da lo que deseas, te da lo que estás listo para hacer. Y quizás ese momento sea ahora.